Efectivamente, vea, ya está con nosotros Héctor Alejo Rodríguez, él es secretario general de la Juventud del Partido Comunista de Venezuela, integrante del Gran Polo Patriótico, a quien saludamos y le damos la bienvenida, señor Rodríguez, a Globovisión y a Primera Página. Buen día. Buenos días, hermano, ¿qué tal? Bueno, En muchas gracias primera por la invitación. instancia, bueno, hay temas sobre los cuales queremos pulsar y conocer su opinión. Siendo usted integrante de la dirección juvenil del Partido Comunista de Venezuela, su opinión respecto de estos hechos lamentables que han ocurrido en estos últimos 40 días en Venezuela, con un saldo lamentable de 43 personas asesinadas y casi la totalidad de ellos jóvenes venezolanos. Su opinión al respecto. Sí, efectivamente, de hecho ayer en la rueda de prensa del Partido Comunista hicimos nuestro pronunciamiento referente a los hechos de violencia que se vienen presentando en el país y no podemos menos que rechazar, ¿no? Los resultados lamentables de muerte fundamentalmente de jóvenes que acuden a estas movilizaciones, pero que también nosotros señalamos son el resultado del desarrollo de una nueva escalada de la agresión contra nuestro país que estimula fundamentalmente el imperialismo norteamericano. Lo que ocurre a nivel internacional, las presiones de todo tipo lo demuestran, y donde lamentablemente están cobrando la vida de jóvenes inocentes y muchos, inclusive personas que nada tienen que ver con movilizaciones y que resultados de incidentes terminan siendo afectados producto de esta situación. Nosotros, el Partido Comunista, condenamos la violencia, condenamos también los excesos de uso de fuerza pública que puedan estar ocurriendo, pero también señalamos a nuestro pueblo y a la comunidad internacional que esto también es el resultado de una escalada de la violencia que dirige e impulsa un ala neofascista de la derecha venezolana. Fíjese, señor Rodríguez, que me llamaba la atención porque cuando uno lee y se entera, por ejemplo, de las actuaciones que está teniendo el Ministerio Público, fíjese lo siguiente: el Ministerio Público dice que está designando un fiscal para investigar el asesinato de un joven ocurrido ayer en San Antonio de los Altos. También el Ministerio Público imputará a un funcionario de Politáchira por el asesinato del joven Diego Hernández, hecho ocurrido en Capacho, en el estado Táchira, que fue herido con un disparo. Y es sabido por toda la población venezolana que por ley, por constitución, está prohibido el uso de armas de fuego en la contención de manifestaciones públicas. Entonces, ¿cómo analiza usted como joven, cómo interpreta que un funcionario de Politáchira esté imputado por el asesinato de este joven Diego Hernández con un disparo? Y Mira, estaba en una manifestación en el estado Táchira. si hay alguien que sabe de represión, de asesinato y de persecución de dirigentes, cuadros políticos, es el Partido de la Juventud Comunista, que lo sufrió a lo largo de su historia, ¿no? Este es un partido que ha vivido la mitad de su historia en la clandestinidad, ¿no? Y nosotros, sin embargo, esa noticia tiene un hecho paradójico y que ha ocurrido a lo largo de todo el gobierno, de lo que fue el gobierno del presidente Chávez, ahora el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y que tiene antecedentes recientes en la ofensiva fascista de febrero del 2014 que impulsó Voluntad Popular con Leopoldo López, y ahora, ¿no?, en esta iniciativa, donde por primera vez en el país, diríamos nosotros, la Fiscalía, el gobierno inclusive toma un conjunto de medidas dirigidas a sancionar a los cuerpos de seguridad que se exceden en el uso de la fuerza pública y sobre todo que utilizan armas de fuego, elemento que está completamente prohibido. Inclusive las autoridades del gobierno señalan que ningún cuerpo de seguridad está autorizado para utilizar armas de este tipo para contener manifestaciones públicas, y lo estén haciendo y tengan como resultado estas situaciones. Pero también tenemos que destacar las investigaciones que se han dado también de muertes de jóvenes que han sido producto de accionar armas rudimentarias que se han empleado en las propias manifestaciones de la oposición y sobre las cuales no ha habido ningún tipo de pronunciamiento por parte de la oposición ni tampoco de reconocimiento de estas acciones que impulsa tanto el Ministerio Público también de gobierno de sanciones a los cuerpos de seguridad. Ha habido en los últimos días y sobre todo en las últimas horas denuncias incluso de excesos, como usted mismo los calificaba y condenaba, excesos por parte de funcionarios de seguridad, incluso violando procedimientos internacionales, por ejemplo, para el accionar de bombas lacrimógenas, que hay todo un mecanismo internacional establecido para el uso adecuado del lanzamiento y la contención con bombas lacrimógenas. En Venezuela ha habido denuncias, además ampliamente documentadas, donde hay presuntamente disparos a quemarropa
de funcionarios policiales a otros ciudadanos de estas bombas lacrimógenas. ¿Usted ha visto algo de esto? Bueno, se están difundiendo ampliamente muchas imágenes al respecto. Hay algunas que comprueban el empleo de uso indebido de algunas armas reglamentarias, como el lanzamiento de las bombas lacrimógenas, y nosotros el Partido Comunista lo condenamos. Creemos que no es la generalidad, creemos que hay exceso en el control por parte de las fuerzas públicas en algunos aspectos muy puntuales de las movilizaciones, pero nosotros el Partido Comunista no creemos que sea la generalidad de lo que está ocurriendo, y queremos que también nos pongamos también del otro lado. Es una de las cosas que señalamos. Miramos solamente la actuación de la fuerza pública, pero no la actuación de los grupos violentos que están infiltrados en esas movilizaciones o que forman parte del plan de la violencia de esas movilizaciones y que también agreden con mucha fuerza, con mucha contundencia y con armas caseras a las fuerzas públicas, generando también una reacción por parte de estas. Nosotros lamentamos indudablemente las muertes que han sido resultado de esta situación, pero queremos, ¿no?, que tanto la comunidad internacional como nuestro pueblo también esté al tanto de las situaciones reales que están ocurriendo, y condenamos no solo a las fuerzas públicas que cumplen su función en Venezuela y en todas partes del mundo. Nosotros podemos ver imágenes de cómo actúan los cuerpos de seguridad en cualquier parte, de las aprehensiones, el uso de las bombas lacrimógenas, etcétera, y es bajo unos mecanismos similares a los que se emplean en Venezuela, y no podemos dejar de lado la acción violenta de estos grupos que tienen un objetivo. Hermano, tiene un objetivo que lo viene denunciando el Partido Comunista, que es generar una situación de caos, de ingobernabilidad, de violencia, para provocar deslizamientos en el gobierno, fracturas en el esfuerzo de Armada y propiciar las condiciones para un golpe de Estado en nuestro país. Cuando en el pasado, por ejemplo, en la década de los 80, de los 90, había jóvenes, sobre todo de la Universidad Central, y muchos de ellos de bandera roja y del Partido Comunista de Venezuela protestaban con bombas molotov y denunciaban la agresión y la represión en ese momento de la Policía Metropolitana y de otros cuerpos de seguridad con la ballena, con el rinoceronte. Se denunciaba que había excesiva represión por parte de los cuerpos de seguridad y no se justificaba o se decía que había una actitud violenta de parte de los manifestantes. ¿Por qué entonces aplicar el caso a la inversa en este año, en esta oportunidad? Mira, no solo exceso de represión, sino silencio también. Es decir, en aquella época ningún dirigente estudiantil, ningún dirigente laboral, ningún diputado de la fuerza tenía posibilidad de tener una presencia tan abierta en los medios de comunicación como lo tienen hoy los partidos de la derecha, ¿no? Había un silencio sobre aquellas acciones, había muertos en todas las movilizaciones estudiantiles, laborales que impulsaba nuestro pueblo entonces, y sobre ello había todo un silencio. En aquella época se dispersaban marchas, hoy se reprimen. En aquella época se asesinaban a terroristas y alteradores del orden público. Hoy se asesinan o caen en las movilizaciones luchadores contra la dictadura y por la libertad y derechos democráticos. Hoy escuchaba, mientras esperaba, una referencia que ustedes hacían de una noticia internacional donde se decía, por ejemplo, que Obama le regaló a Oscar Rivera la libertad. Bueno, si liberan a Leopoldo López, no es que lo estén indultando y le estén regalando la libertad, sino que está haciendo justicia. Entonces, el enfoque de la noticia, cómo la analizamos, tiene una perspectiva de clase, ¿no? La búsqueda de la verdad tiene que ver con cómo identificamos realmente los claro, pero en aras de esa perspectiva de clase, de lucha de clases a la que usted señala, y ya para irnos a la pausa, ¿por qué en el Partido Comunista denunciaban que cuando eso ocurría en los 80, en los 90, era una política de Estado? ¿Y qué de diferente tiene este momento? Entonces había indudablemente una política de contención y tenemos que analizarla aquella época. En aquella época no se podía manifestar, estaba completamente prohibido concentrarse, hacer concentraciones de cualquier tipo, nuestros dirigentes eran apresados, no tenían libertades de ningún tipo, nuestros estudiantes eran asesinados a mansalva. Tenemos que recordar movilizaciones y acciones como lo que fueron el Caracazo, más de 3.000 ¿Y eso es distinto a lo que ocurre hoy o es similar? Completamente distinto a lo que ocurre hoy. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, señor Alejo Rodríguez, pero al regreso me gustaría su opinión como integrante de la Juventud del Partido Comunista sobre la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opinión tienen acerca de esta iniciativa y cómo participarían en caso de que deseen participar? Ya venimos con mucho más de Primera Página. 7:45 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Héctor Alejo Rodríguez, integrante de la Juventud del Partido Comunista de Venezuela y además del Gran Polo Patriótico, está con nosotros. Héctor, sobre esta iniciativa,
para convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente que ha hecho y que ha ratificado además el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ha dicho que ha estado conversando con distintos sectores de la vida política, económica y social del país. La opinión de ustedes como juventud del Partido Comunista sobre esta iniciativa. Bueno, es una convocatoria que desde la juventud y de nuestro partido es una convocatoria que está haciendo legítimamente el presidente frente a la situación que enfrenta el país, que ya nuestro buró político del partido y comité central se pronunció al respecto, señalando nuestra voluntad de participar en ese espacio y para tal fin iniciar todos los esfuerzos dirigidos a consolidar una alianza antiimperialista, antifascista, del bloque de fuerzas populares, obreros, campesinas, revolucionarias, con el objetivo de imprimirle un carácter con ese espíritu popular, patriótico, antiimperialista a este esfuerzo de constituyente. Nosotros, sin embargo, dejamos claro, si la constituyente no es la panacea de donde van a surgir todas las soluciones a los problemas que hoy aquejan a nuestro pueblo, y por eso sostenemos que aún cuando consideramos este como un espacio importante para el diálogo, para el encuentro de opiniones, de la diversidad de expresiones de fuerzas políticas y sociales que hacen vida en nuestro país, nosotros creemos que la solución a la crisis del sistema capitalista está en la adopción de medidas auténticamente revolucionarias ante el capital y de protección a nuestro pueblo trabajador. Fíjate que sobre ese punto de la Asamblea Nacional Constituyente y los ámbitos que podría abarcar y tocar la Asamblea Nacional Constituyente, el Partido Comunista de Venezuela ha hecho críticas incluso públicas a toda esta iniciativa del llamado Carnet de la Patria. ¿Es correcto? ¿Es cierto? Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciaba anoche que él quiere elevar e incluir en la Constitución Nacional, como resultado de esta Asamblea Nacional Constituyente, iniciativas como por ejemplo el Carnet de la Patria. ¿Qué opinión tienen ustedes de esta propuesta, toda vez que han rechazado en el Partido Comunista la implementación del Carnet de la Patria? Mira, ya nosotros lo hemos dejado claro, es decir, hay una propuesta, es una propuesta de 9 puntos que ha presentado el Gobierno Nacional, pero una vez que se elijan los representantes y se instale la Asamblea Nacional Constituyente, esta es poseedora del poder originario y es quien determina cuáles son los ámbitos de la discusión de este importante foro de encuentro y de debate de las fuerzas políticas y sociales de nuestro país, ¿no? Entonces, todos estos son temas que forman parte de la propuesta que hace el presidente, que hace el gobierno, que serán consideradas. Nosotros como Partido Comunista y el conjunto de alianzas de fuerzas obreras populares, estudiantiles, revolucionarias, también presentaremos nuestras propuestas que sean objeto de discusión en este foro político, y la palabra final la tendrá la composición de esa Asamblea Constituyente, y por eso nosotros le señalamos con mucha claridad a nuestro pueblo que el carácter de esa Asamblea va a depender fundamentalmente de la correlación de fuerzas que se construye. Claro, por eso le pregunto precisamente sobre este punto específico de la propuesta. Bueno, sobre este punto específico ya nosotros tenemos una posición bien clara. El Partido Comunista es contrario a mecanismos de este tipo por lo que puedan significar a nivel de exclusión de sectores sociales, fundamentalmente del pueblo trabajador, siempre lo hemos dicho. El Carnet de la Patria en sí, ¿qué es? Es un mecanismo que debe garantizar el acceso a un conjunto de derechos y reivindicaciones de nuestro pueblo. Entonces, las personas que estén en contra de la carnetización estarían completamente excluidas de acceso a estos derechos. Y fundamentalmente son trabajadores, independientemente de su posición ideológica, porque la burguesía aquí no tiene problemas de salud, de acceso a los alimentos de ningún tipo. Tienen los recursos, tienen las condiciones para acceder a ellos, los principales afectados. Ya es el punto donde colocamos nosotros nuestro énfasis de la crisis del sistema capitalista y el deterioro de las condiciones de vida de nuestro pueblo como resultado de esa crisis, a pesar de la buena voluntad que pueda tener el gobierno y que lo expresa a través de un conjunto de políticas e iniciativas, es el pueblo trabajador venezolano. Ahora, sobre el tema también electoral, se ha dicho que están dispuestos desde el gobierno nacional a acudir a cualquier proceso electoral que convoque el CNE acá en nuestro país. Sin embargo, también se han dicho por parte de algunos voceros que integran esta comisión presidencial para la iniciativa constituyente que la última palabra en tal caso la tendrá la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir que podría, en un escenario hipotético, esa Asamblea Nacional Constituyente suspender por un largo periodo cualquier proceso electoral mientras esté en funciones esa Asamblea Nacional Constituyente. Mira, por lógica, la única manera que la Asamblea Nacional Constituyente posponga una elección, y sería irreal, es que decida modificar los artículos que tienen que ver con el tiempo de duración de los periodos
tanto de alcaldes, gobernadores, como en la propia presidencia de la República. Y aún así, modificándolo, tendrían que ir a elecciones, tal como se hizo luego de la aprobación de la Constitución del 99, luego de aquel proceso de Asamblea Constituyente, donde fueron relegitimados todos los poderes públicos, todas las instancias de gobierno de representación popular, como parte de la adopción de la nueva Carta Magna que nos estábamos dando. Nosotros vemos inviable, imposible, el hecho de que una Asamblea Constituyente pueda tomar la decisión de posponer periodos electorales que además ya van a su fecha de vencimiento, y creo que esa ha sido la posición del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que de hecho en estos días se pronunció referente a las elecciones presidenciales y hizo énfasis que el próximo año tendremos elecciones presidenciales, tal como lo establece la Constitución, y nos estaremos preparando para esa contienda. Claro, el texto constitucional también establece un periodo para los gobernadores y hay unas elecciones vencidas desde diciembre del año pasado y se prometieron para el primer semestre de este año y hasta ahora no se ha dicho nada al respecto. ¿Ustedes qué consideran? En ese respecto, nosotros como partido seguimos esperando el pronunciamiento del órgano competente para el tal fin, que es el Consejo Nacional Electoral, quien debe pronunciarse con respecto al calendario electoral. Esas elecciones deben darse, desde nuestra opinión, este año. Esperamos por un pronunciamiento de esta máxima instancia referente a ese aspecto específico de las elecciones. Sin embargo, queremos señalar que no es la primera vez que ocurre situaciones de este tipo. Nosotros tuvimos alcaldes que llegaron a durar 7 o 8 años como consecuencia de la realización de Claro, no es el escenario ideal, ¿no? No es el escenario ideal, pero con esto queremos destacar de que es un hecho irregular que nunca en la historia de nuestro país había ocurrido. Ahora, también me gustaría su apreciación como integrante de la juventud del Gran Polo Patriótico, específicamente del Partido Comunista de Venezuela. ¿Qué opinión le merece esta idea de sectorizar la composición de la Asamblea Nacional Constituyente? Ha habido severas críticas, incluso de sectores afines al oficialismo, sobre esta sectorización y dicen, bueno, ¿quién se va a encargar, por ejemplo, de escoger a los representantes de la juventud o cómo se puede postular para el sector de la juventud? Exactamente quiénes van a tener el poder de postular o cuál sería esa base de datos confiable de la juventud para poder postular, por ejemplo. Mira, sobre ese tema todavía no hay un nivel de claridad al respecto. Sí, todavía no se conocen efectivamente cuáles son los sectores. Nosotros manejamos la información que ni juventud y mujeres van a ser un sector porque son bueno, transversales, son, ¿no? Además, exacto, son transversales, en este caso serían estudiantes, campesinos, trabajadores. Nosotros el tema de la sectorialización lo consideramos un aspecto interesante y que puede ser positivo a nivel de representación en instancias de este tipo. Es decir, que un dirigente estudiantil, que un dirigente obrero que esté en la fábrica, que esté en la universidad, que esté en el campo, tenga posibilidad de ser elegido de forma directa por sus agremiados para representar sus intereses y sus propuestas en un foro tan importante como es la Asamblea Nacional Constituyente o cualquier otro espacio. Pero hablando de hipótesis, por ejemplo, para el sector estudiantil, en caso de que ese sea uno de los sectores, hay que recordar, por cierto, a nuestra audiencia y al país entero que las bases comiciales no han sido publicadas todavía. Todo ha sido producto del análisis que estamos haciendo desde ideas que han lanzado integrantes de la Comisión Presidencial y del propio Presidente de la República. Sobre el sector estudiantil, por ejemplo, ¿cuál sería la base de datos allí para postular? Por ejemplo, los consejos universitarios de todas las universidades del país, los de facultad o las asociaciones estudiantiles en el Consejo Presidencial. ¿Cómo sería? La referencia que nosotros tenemos al respecto y de pronunciamientos o de opiniones que se han vertido por parte de la Comisión Presidencial es que la elección va a ser igual que la de los delegados territoriales, o los representantes territoriales, una votación directa, secreta y universal. Es decir, ¿cuál es la base de datos? Deben ser la totalidad de los estudiantes. Deben ser la totalidad de los estudiantes quienes puedan elegir su representación a esta Asamblea Nacional Constituyente. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, señor Rodríguez, pero agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Héctor Alejo Rodríguez, secretario general de la Juventud del Partido Comunista de Venezuela, integrante también del Gran Polo Patriótico. 7:54, vamos a hacer una pausa comercial. No se aparten, al regreso hay mucho más de Primera Página.